introducción a una simbología de Charlot, Carlitos en francés, Charlot es Carlitos. Monsieur, el gran cómico cinematográfico, lógicamente, es Jacques Tati, acá, y su personaje es Monsieur Hulot, y Los tiempos, montajes prohibidos, otro capítulo, y termina con William Wyler, o el jansenista de la puesta en escena. Bueno, entonces, son 3 paginitas, espero leerlas en 35 minutos. Bueno, entonces, un momentito. Empiezo con André Bazin, una citación en el capítulo del cine y las demás artes que se llama Teatro y Cine. Entonces, el problema del teatro filmado, al menos para las piezas clásicas, no consiste en transponer una simple acción del escenario a la pantalla, sino en transponer un texto de un sistema dramatúrgico a otro, conservando por lo tanto su eficacia, es decir, su esencia. Porque son frases tomadas de ese capítulo Teatro y Cine, por Bazin, porque el drama es el alma del teatro. Bueno, a propósito del drama y de la ficción, son sinónimos desde el punto de vista etimológico griego. Aquí los boletines culturales, muchos comentaristas, las revistas, todos hablan de que la película es de drama. Digo, toda película que cuenta una historia es drama desde el punto de vista griego. El drama no necesariamente es triste, es dramonón. Drama en griego, dramón, es algo así como relato, historia. Ficción es del latín fictio, que es fingir, inventar, simular. Lógicamente uno puede fingir e inventar sus propios sueños o sus propias pesadillas, ¿no? ¿Y a quién más le va a o las ficciones autobiográficas, no es que estén llenas de mentiras ni mucho menos, sino que a nadie le consta que realmente eso sucedió, y la libertad del escritor o del dramaturgo en el teatro es realizar ficciones. Ahora, hay dramas, ahora si uno dice, porque para clasificar, digamos, algo que me preocupa a mí muchísimo es lo que llaman la taxonomía. Es de taxi en griego es orden, ¿no? Entonces, un orden nominal, no es por fecha ni nada de eso, pero sí el estudio de los géneros, de las clasificaciones de películas. Entonces, si uno dice drama social, ya son menos los dramas sociales que tienen que ver con la pobreza, con la falta de oportunidades. Si uno dice drama psicológico, psicodrama, entonces detrás de eso hay, no sé, el estudio de los trastornos mentales, de las fobias, de las manías, de las ansiedades, ¿no? Si uno dice drama, más que romántico, un drama sentimental, ¿no? O pueden haber dramas históricos, políticos. Entonces ya en clasificación ya no son el 90% de las películas argumentales, sino que dramas históricos pueden ser el 5 o el 7%. Bueno, entonces, un ejemplo, la llamada comedia del arte, la de D'Annunzio, llamémoslo así, por allá en la Belle Époque, en los años 20, comedia del arte que transpone variadas piezas teatrales con temas aparentemente cinematográficos gracias a la estructura dramática del guión y su puesta en escena. Georges Méliès vio en el cine un perfeccionamiento de las maravillas teatrales en el campo del trucaje y la prestidigitación. Trucaje y prestidigitación. Empecemos por la prestidigitación, quiere decir presteza en los dedos. Un carterista que se roba un celular en un bus o en una chichonera de gente, es un prestidigitador porque tiene presteza para manejar los dedos sin rozar y sin que se dé cuenta la persona. Sobre eso, pues, lógicamente la referencia, me acordé en este momento, es Pickpocket de Robert Bresson. Bueno, y hay 3 maneras. El cine aporta la tercera manera de hacer magia como espectáculo. La primera es la prestidigitación, la segunda es el es decir, la hipnosis, la telepatía, en fin. Y la tercera es el cine, especialmente por las transiciones, las sobreimpresiones, toda esa serie de cosas. Trucajes, hablan mucho de trucajes, pero de efectos especiales,
¿no? Realmente todos los efectos especiales son trucos. Y a alguien le preguntaron una vez que, explíquenos cuál es el efecto especial de tu película en tal momento. Le dije, lo siento muchísimo, pero yo no tengo por qué revelarles mi receta, mi fórmula. Cada cual, ¿sí?, hace esa ilusión a su manera. Bueno, entonces, porque el verdadero teatro cinematográfico empezó con la comedia americana del periodo mudo, lo que se llama slapstick. En ella, son palabras de Bazin, traducidas, en ella el teatro invisible estaba virtualmente presente. Del music hall y teatro de variedades o de boulevard, se refiere casi que a París, o sea, de los barrios periféricos o de las grandes avenidas donde están, como vimos acá en los años 30, todas las calles iluminadas con luces de neón, los almacenes comerciales. En ella el teatro invisible estaba visualmente presente. Del music hall y el teatro de variedades o de boulevard, Max Sennett, Charlie Chaplin y Max Lander, Charlot llevó a la pantalla la técnica, la comicidad del music hall, teatro de barriada, se formó en él. Adaptación de piezas cómicas con éxito en Broadway, fracasaron en Hollywood. Es el caso de la película de los hermanos Coen, Barton Fink. Temas. Aquí vienen como unos elementos, son apuntes que yo he hecho notas, que no las hice la semana pasada, sino que las hice hace como unos 10 años, pero entonces recogí lo siguiente. Temáticas. El hecho dramático como tal, intriga, trama o nudo, textos y diálogos. O sea, él hace un análisis de qué diferencias hay de transponer del teatro al cine, pero entonces hay que empezar por la dramaturgia, por la estructura narrativa. La primera de la estructura narrativa, que tiene 2500 años, cómo contar bien una historia, una anécdota, un cuento, un chiste. Entonces eso viene desde hace la estructura narrativa Aristóteles. Entonces, primero que todos los protagonistas, coprotagonistas, antagonistas, los perfiles psicológicos, laborales, temperamentales, en fin, sociales de cada de los principales protagonistas. La intriga, trama o nudo, ¿no? Y tercero ya sería como una especie de hilo conductor, tal vez lo que se dice del inicio, desarrollo y desenlace, pero generalmente se refiere a que, según la estructura de la tragedia griega, pues hay 5 capítulos y cada capítulo, o el acorazado Potemkin tiene inicio, desarrollo y desenlace en cada uno de los episodios. Pero también eso se rompe, eso de decir, ay, pero es que la historia es incoherente o no tiene ni pies ni cabeza. No, generalmente no es por mala escritura, sino porque es innovadora y rompe esquemas. Entonces no sigue linealmente, ayer, hoy, mañana. Entonces el cine moderno incorpora sueños, fantasías, premoniciones, cosas así. Bueno, entonces seguimos con textos y diálogos, actuaciones, diferencia entre ser actor de teatro y actor de cine. Yo tengo un libro que se publicó en el año 2008 con la Universidad Externada de Colombia, en la cual, no es que diga que sea récord Guinness ni mucho menos, pero tiene 7 prologuistas y 2 presentadores, ¿no?, que se llama Enfoques de Película. Y entonces en esa introducción está Jorge Alitriana. Uno de los, Jorge Alitriana simplemente escribió una pregunta: cine, teatro o televisión, porque Jorge Alitriana se ha destacado en esos 3 medios, ¿no? Cine, teatro y televisión, y él habla de las diferencias de ser actor de televisión a volverse actor de cine. Bueno, entonces también habla de la puesta en escena. La dirección para los franceses, poner en escena, de algo me existe la puesta en escena teatral, operática, es poner en escena, ¿no? La representación, los decorados y la escenografía, los puntos de vista o cortes, el découpage, se llaman en francés, y sobre todo él se detiene en el manejo del espacio, porque es que el espacio teatral es cerrado, aunque sea al aire libre, teatro a la italiana, sí, el teatro clásico, con balcones y demás, y platea, y foro, y todo eso, y el teatro al aire libre. Pero resulta que esa es una de las grandes maravillas de la comedia muda americana,
que se introducen las persecuciones, las fugas, la rivalidad entre gordos y flacos, entre policías y ladrones. A Chaplin le dijeron en la época del macartismo, claro, usted tiene que ser comunista porque muestra a los ladrones ágiles cuando huyen. Claro, están desnutridos, pero están acostumbrados a correr. En cambio, los policías son gordos, obesos, torpes. Entonces dijeron, se está burlando de la autoridad norteamericana. Bien. ¿Te puedo hacer una acotación? Sí. A Sergio Cabrera, en su película de guerrilleros, ¿cómo se llamaba? Sergio Cabrera. Sergio Cabrera, sí. La de los guerrilleros. Ah, la de los guerrilleros. Ah, sí, la de los guerrilleros se llama Golpe de estadio. ¿Cómo? Golpe de estadio. Sí, golpe de estadio, sí. Golpe de estadio, le dijeron que todos los actores guerrilleros eran bonitos, las guerrilleras hermosas, y en cambio las policías eran horribles. Ah, ya. Toda la policía por eso. Ah, bueno. Pero espero que ustedes vean, comenten críticamente en la película que está causando furor en los Estados Unidos con los dos niños, con el tráfico de la trata de niños, no solo para la pornografía, sino también para la mendicidad. Dos niños cartageneros que son extraordinarios, esos dos niños. Pero la película es de un agente del FBI, no es que sea cristiano, no tienen iglesia, pero viven siempre en función, o sea, con el actor nada menos que Jim Caviezel, el actor de La Pasión de Cristo, que creo que no hacía cine desde La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que eso es una obra maestra impresionante, ¿no? Porque ante todo toca la flagelación y las torturas y todo el desgarramiento del cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, es el mismo actor, pero la película, nosotros estuvimos en rueda de prensa y eso estaba todo, no sé si era el FBI en la avenida Chile en Bogotá, si era el FBI o si era la CIA, hasta la DEA, todos eran los compañeros de Tim Ballard, porque la película es de un superhéroe que rescata a 1000 niños centroamericanos, no todos colombianos, son hondureños y guatemaltecos. Y él los libera, hace más que todo un ejército, que toda una sociedad. Bueno, un momentico, tengo que seguir adelante porque si no... Bueno, entonces estábamos en espacio. A ver, voy a traducir. Si por cine entendemos la libertad de la acción con respecto al espacio y la libertad del punto de vista con respecto a la acción, poner en el cine una pieza de teatro será darle a su decorado la amplitud y la realidad que la escena no podría materialmente dársela. Sí, hablamos de las persecuciones y de las fugas, pero también al nacer el cine, lógicamente, los exteriores y las carreras y los coches de caballos y todo eso, o los elefantes, digo yo, que para el montaje, digamos, de la Aída de Verdi en Egipto, pues meter elefantes en el proscenio, en el escenario, sería inverosímil o difícil. Cocteau, bueno, mira, aquí está un momentico, 3 sistemas de un análisis posible de la realidad. Entonces, un análisis puramente lógico y descriptivo, el arma del crimen cerca del cadáver. Entonces siempre está la tesis, ¿sería suicidio, homicidio o un simple accidente? No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver hace 2 o 3 días, a propósito del viernes fatídico que rompe la historia de Bogotá en 2, por ese remesón tan terrible, pero uno de esos epicentro, la Sabana de Bogotá, pero con 45, 50 réplicas, pero yo he sentido en Bogotá, en un piso 15, he sentido 30 temblores en 10 años, pero como el del viernes, fue impresionante. Entonces me refiero a la película de que no hubo sino una muerta del barrio Modelia que se tiró del 7º piso y en video se ve toda la caída y la estrellada contra el pavimento. Sí. Entonces, un análisis psicológico al interior del film desde el punto de vista de uno de los protagonistas. La cámara subjetiva, el ojo de la cerradura de Hitchcock. O sea, lo que vemos nosotros como espectadores es
lo que ve el protagonista. O sea, si estamos en el armario, vemos a través del ojo de la cerradura o de las persianas o cosas así. Eso es muy importante porque es realmente introducido por Hitchcock. Un análisis psicológico en función del espectador. Yo digo que los caracteres de los personajes, primero que todo, más que en el físico y todo, o en su manera de hablar, tiene que ver con la psicología de cada personaje. Bueno, Cocteau llegó a decir que el cine parecía la descripción de un acontecimiento visto a través del ojo de la cerradura, teatro en conserva, respecto a los textos y la estructura teatral. También dice André Bazin, no es un texto el que se adapta, es la misma llevada a la escena con procedimientos cinematográficos. A propósito de Enrique IV de Laurence Olivier, yo dejé aquí una relación, por lo menos de unas 50 películas basadas en Hamlet. Los Hamlet que se han hecho en el cine son cosas maravillosas, lo de Laurence Olivier, lo de Orson Welles, lo de Grigory Kosintsev, ¿no? De Tennessee Williams no solamente es un tranvía llamado Deseo, son 8 o 10 películas, y todas con los grandes actores, no solamente con Marlon Brando, sino está Elizabeth Taylor, Paul Newman, en fin. Bueno, un momento. ¿Tienes colombiano? ¿Cómo? ¿Colombianas? El colombiano, vamos, que sí. ¿Cómo? ¿En colombianas hay? Sí, más adelante. Ah, no, ya viene, es que esa era la introducción. Sí. Teatro, bueno, listo. Diferencias. La irreemplazable presencia física en carne y hueso. Claro, esa es una desventaja que tiene el cine, ¿no? Pero ahora virtualmente, lo virtual es una apariencia de la realidad, pero no es del todo de carne y hueso. Del actor con respecto al tiempo y el espacio, su aura, su respiración, su volumen o figura misma. En la fotografía del cine se da un acercamiento al espejo que refleja los detalles. Bueno, hay efectos de identificación y oposición. El caso del héroe, el villano, la mujer deseada o envidiada y el hombre seductor o rival. Bien. Después, línea de tormento entre el escenario y el espectador, entre el imaginario y la realidad. Efecto de distanciamiento escénico a lo Brecht. Caso, la película Dogville de Lars von Trier, que es totalmente brechtiana porque todo es imaginario. Empezando en los Estados Unidos, criticaron a Lars von Trier a pesar de que estaba Nicole Kidman porque decían, pero ¿cómo así? Que las montañas rocosas es un galpón negro, ¿sí? Y además atrevido, no tiene por qué hablar de cine en Estados Unidos si no conoce, no ha querido viajar porque él odia los aviones, entonces no ha podido ir a los Estados Unidos. Pero entonces él respondió y dijo, pero Tarzán no estuvo ni siquiera en el Amazonas, Johnny ni en la selva del Darién. Bueno, modalidades psicológicas. Efecto de distanciamiento escénico a lo Brecht. La línea de tormento es esta, justamente. O sea, acá estamos los actores, los presentadores, los protagonistas. Esa es la línea de tormento, porque nosotros somos los que estamos ofreciendo el espectáculo. En cambio, ustedes son público, auditorio. Pero en el teatro moderno, de pronto, Francia y Juan son actores y de pronto intervienen y los pregoneros y anuncian, esto es cine, esto es imaginario, esto es cine, esto no es la realidad. Totalmente brechtiano. Modalidades psicológicas del espectáculo. Termino la presentación. La presencia física y el juego o lúdica improvisación de los actores en una sala relativamente iluminada y la oscuridad total que rodea al espectador de una película. En el teatro lo esencial del drama viene del actor, mientras que en el cine de carácter naturalista primero es el decorado o entorno y después viene la fuerza actoral. Lo dijo Jean-Paul Sartre. El paisaje natural, la arquitectura auténtica, los usos del microscopio y el telescopio son recursos cinematográficos que se encuentran limitados en el teatro. La voz, energía dramática del teatro, puede ser reemplazada en el cine por susurros, monólogos o pensamientos en voz alta, el decorado y los espacios reales. Bueno, entonces, los 8 títulos empezamos por todos del cine mudo. Primero, Como los muertos, del año 1925. Dirigida por Pedro Moreno Garzón, que es el codirector de La María, que lógicamente ustedes saben que La María y Bajo el cielo antioqueño son las obras, digamos, relativamente maestras del cine mudo colombiano.
Pedro Moreno Garzón y Vincenzo Di Domenico. Ustedes saben que los hermanos Di Domenico son como los hermanos Acevedo. Trajeron el cine a Colombia a través del río Magdalena y después a lomo de mula. Entonces y los primeros teatros en casi todo el país son de los hermanos italianos Di Domenico. Bien, la producción es basado en una obra de teatro de Antonio Álvarez Lleras, director escénico Rafael Burgos, basado en la obra teatral homónima de Antonio Álvarez Lleras. Se estrenó el 26 de mayo de 1925 en el legendario Salón Olimpia en Bogotá, en el Teatro Bogotá y Faenza, en el Teatro Colombia de Barranquilla. De pronto también está el Teatro Caldas, interpretada por una de las divas al estilo italiano de esa época, que era Matilde Palau, y el actor que aparece en 3 o 4 películas de las 8 que se parcialmente restauradas o encontradas, que es Roberto Estrada Vergara, era el galán del cine mudo colombiano. El patrimonio solo se conservan 7 minutos 18 segundos. Alguien dijo que era una obra teatral premiada y aclamada desde 1916. Claro, la obra de teatro, ¿no? Desde 1916, la película es de 1925. Paso a la segunda. Esta sí, nadie la conoce. Conquistadores de Almas, de Pedro Moreno Garzón, muy importante como director de películas, o sea, hizo otras 2 o 3. La producción es Cicla, pero con S, o sea, Sociedad Industrial de Cine Latinoamericano. Pieza teatral homónima de Ramón Rosales. La obra de teatro se llamaba Conquistadores de Almas. Alguien, creo que fue Rito Alberto Torres, que me dijo que solo quedan testimonios periodísticos de su existencia, retirada de cartelera por la Junta de Censura. Yo fui miembro del Comité de Clasificación de Películas del año 82, o sea, desde el periodo, tengo 2 decretos firmados por Belisario Betancourt, 2 por Virgilio Barca y 1 por Gaviria. Eudoxia estuvo en el Comité de Clasificación de Películas de Samper. Bueno, yo estuve en los 3 gobiernos anteriores, ¿sí? En los 3 gobiernos anteriores. Pero entonces, esta es una anécdota simpaticísima que tiene que ver con lo que vivimos antes. Llegaban muchas artes marciales en los años 80, ninjas, karatecas, pero de pésima calidad. Hasta el Bruce Lee me parecía malo. Y entonces nos invita, o sea, cada 6 meses teníamos una reunión con el ministro de turno. Y entonces, porque yo les veo a ustedes, claro, el psicólogo, representante de padres de familia, y yo puse una condición, en verdad, y me la respetaron. Acepto ser miembro del Comité de Clasificación siempre y cuando no esté representante de la iglesia, del arzobispo de Bogotá, porque no puede estar el de Medellín o no puede estar el de Tunja, ¿sí? Y me la cumplieron porque venía el debate desde el último tango en París. A mí me tocó 3 años discutir y defender la última tentación de Cristo. Sí, pero entonces el problema es que eran todos jurados, deben ser números impares para desempatar, ¿no? Y éramos 4, entonces imagínense. Bueno, entonces voy otra vez termino con Conquistadores de Almas, retirada de cartelera por la Junta de Censura. Alguien dijo que del teatro a la pantalla, luego de que la misma fuera estrenada el 21 de junio de 1924. La película la hicieron el año siguiente por la compañía Adams Nieva en el Teatro Municipal. Tercera película de 8, Bambuco y Corazones, del año 1945, de Gabriel Martínez. Adaptación cinematográfica de la comedia musical costumbrista Juanas, Bambucos y Corazones, original de Gabriel Martínez. O sea, él adaptó su obra, su misma pieza de teatro. Al pueblo llegó una chica, se llamaba la obra de teatro. Sí. Presentada el 14 de septiembre de 1944, con Lili Álvarez. No sé si era bogotana, pero había hecho carrera en Los Ángeles. Maruja Yepes, yo alcancé a conocerla, salía por televisión. Y Wolf Rubinsky. Wolf Rubinsky era el Charles Atlas colombiano, pero era de lucha libre. Wolf Rubinsky. Bueno, Orquesta del Caribe, dirigida por Lucho Bermúdez.
las hermanitas Pérez, María y Mercedes Pérez. Bueno, ahora, El río de las tumbas. El río de las tumbas yo sigo considerando, creo que es una de las 3 o 4 grandes películas del cine colombiano de todos los tiempos. Pero El río de las tumbas no está basada en ninguna obra de teatro, pero debutan como protagonistas 5 dramaturgos importantísimos en Colombia, que ya más o menos son generacionales. Bueno, algunos ya tendrán 100 años, no 200 como en mi caso. Bueno, entonces, El río de las tumbas es del año 65. Julio Luzardo lo vi en una conferencia, en una teleconferencia hace 15 días, porque restauraron una de las películas realmente teatrales dirigida por Julio Luzardo, que es Préstame tu marido, así se llama. Sí, es el antecedente de Esposos en vacaciones y de las películas, de las comedietas. Yo no les digo comedia a las películas de Nieto Roa ni de Harold Trompetero, sino que les digo comedietas, o sea, son unas comedias jocosas, chistosas, cuentachistes, pero son radiales todavía, no son audiovisuales, no son visuales. Bueno, El río de las tumbas, Julio Luzardo. Pepe Sánchez, importantísimo, asistente de dirección. El guion es de Julio Luzardo, de Pepe Sánchez y de Carlos José Reyes. Afortunadamente, tanto Julio como Carlos José están vivos. Productor, Arturo García. Esta mañana es el hermano de Santiago, el que se me olvidó el nombre. Arturo García. El script es importantísimo. Fíjese que Script Girl, ahora deben haber Script Boy, ¿no? Sí, es nada menos que Dina Moscovici, la esposa, la primera esposa de uno de los 3 grandes poetas colombianos del siglo XX, que es Jorge Gaitán Durán. Dina Moscovici, la mamá de Paula Gaitán Moscovici, mi mejor amiga. Esposa de Globo Rocha. Es la mamá de Eric Arbuac y de Ava, por Ava Gardner, Ava, India, Patria, Iracema. Una señora bogotana dijo, ay, pero esos no son nombres para ponerle a los niños de una señora bien. Don Mauricio, ¿podemos, por favor? ¿Ya es hora? Sí, por favor. 5 Ay. minutos para que cierre. Un momentito, entonces, ¿me regalas 5 minutos? Bueno, 5 cinco. dramaturgos o directores escénicos debutaron como actores de cine. 3 Carlos: Santiago García, Carlos Duplá, Carlos Peroso, Carlos José Reyes y Pepe Sánchez. Y 2 figuras radiales: Juan Harvey Caicedo, Alberto Piedradita Pacheco. Hito en la naciente historia del cine colombiano. En un ambiente pueblerino de tierra caliente irrumpe la violencia a través de cadáveres que arrastran el río para socavar la quietud tradicional de quienes tratan de ocultar el problema y echárselo al alcalde vecino. Conglomerado social que vuelve pintoresco el medio integrado por cura y alcalde militar, leguleyos y criticones del régimen, reinas de belleza y solterona, bobos, que era Carlos Duplá, y borrachos. El curita, pues lógicamente era Santiago García, que pellizcaba a las niñas con escote, no las dejaba entrar a la iglesia. Aunque algunos personajes lucen estereotipados, el bobo que no sabe qué hacer o el cura que se niega a darles cristiana sepultura a los NN. Sí. Préstame tu marido del año 73, Julio Luzardo del año 38. El montaje también es de él, basada en la obra teatral homónima de su suegro, Luis Enrique Osorio. Es el teatro de la comedia, el Teatro Libre de Bogotá, era de Luis Enrique Osorio. No se grabó en palabras que yo tomé en la videoconferencia de Julio Luzardo, después de haber hecho una película social importantísima como El río de las tumbas, pues aquí sale con frivolidades, bobadas. Entonces él dice que no se grabó el sonido directo, que es la primera película con doblaje en Colombia. Influye sobre Nieto Roa, el caso de Esposos en vacaciones, las de Dago y Trompetero, ya lo habíamos dicho. La buena comedia es muy agradecida, dijo Julio Luzardo hace 15 días, cumplió 85 años. Primer plano cinematográfico, levantándose de la cama chinela de la señora, fórmula de moda por episodio, una tarde, un lunes, Alberto Giraldo. Haga de cuenta, el tema de la película de Préstame tu marido es los matrimonios que se intercambian. ¿Swinger? Ah, bueno, exactamente. El título, respetó el título del suegro. Intérprete: Julio César Luna, Lida Zamora, aparece varias veces, Frankie Linero, Consuelito Luzardo, la hermana, Roberto Reyes, Carlos Benjumea, Jaime Santos. Fue filmada en 16 milímetros y inflada a 35.
laboratorios en Estados Unidos. Consuelo Luzar, es egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, y Alba Elena Osorio, hija de Luis Enrique y esposa de Julio Luzardo. Todos ellos aparecieron en la videoconferencia. Y otros 3 minutos, porque es importante. Ay, no, sí, es que es importante, porque ahora sí podemos hablar de esas películas, y eso que escribí con o sea, es recopilación de lo que he escrito, pero resumido para el caso. La agonía del difunto es dirigida por la segunda largometraje de Dunas Usmani, del año 1982. Es producida por Focine. El argumento, los textos son de Esteban Navajas, amigo personal, fundador del Teatro Libre de Bogotá, premio de Casa de las Américas en Cuba, la obra de teatro. El guion es de Duni y Esteban Navajas. Los asistentes de dirección, Jairo Band y Mario Jiménez, personas muy conocidas en el medio cinematográfico de esa época. Intérprete, Julio Alemán, terrible, el papel que hace. Hernando Casanova, vean ustedes que es del año 82, ya son nombres que nosotros distinguimos. Pepe Sánchez, Bardurrell, Mario Sastre. Usmani, su segunda realización cinematográfica, después de haber hecho una película sobre Guadalupe Salcedo, Canaguaro. Su segunda realización cinematográfica después de Canaguaro terminó siendo una malograda adaptación de la pieza teatral homónima de Esteban Navajas, cuando los campesinos invaden tierras altas precipitadas por las inundaciones sabaneras, o sea, del río Sinú y del San Juan. Un hacendado sinuano decide hacerse el muerto con la complicidad de su cónyuge, y el consecutivo desconcierto de sus arrendatarios. Su habitación cordobesa quizás exigía actores costeños y un tratamiento a puerta cerrada del episodio dramatizado de una falsa velación. Bueno, me salto a la séptima, que es El día que me quiera. Sergio Dao, Colombia, coproducción de Colombia, Venezuela y Argentina, del año 87, basada en la obra teatral homónima de José Ignacio Cabrujas. El guion es de Cabrujas, con Olinto Taberna, que era argentino, y Jorge Gorneberg, judío argentino. Producida por Focine, producción ejecutiva productora María Eudoxia Arago, a quien pido un aplauso para ella, está presente. Sergio Dao recobró importancia 37 años después, porque acaba de estrenar su segundo largometraje en versión inglesa, filmada en el Vaticano, filmada en Sevilla, se llama La piel del tambor. Bueno, entonces, Sergio Dao, producción ejecutiva, ya dije. Intérpretes, además de los argentinos, María Eugenia Dávila, Adriana Herrán, que es de Cali, ¿no? Omar Sánchez. La anécdota central se deriva de una supuesta visita efectuada por Carlos Gardel a la Caracas de los años 30. El cambio radical que esto provocó sobre 3 hermanas en edad casadera y las relaciones casuales que se tejieron, aunque sigue predominando el toque nostálgico con la evocación de la edad dorada de una leyenda suramericana llamada tango, se presenta la simbiosis entre la comedia de corte satírico y una relación menos frívola en torno a simpatías comunistas en aquel entonces. Se dio el fenómeno de un actor que interpretó al mismísimo Gardel con tanta propiedad que terminaba robándose el centro de atención escénica, un doblaje que corresponde a cualquier recital tanguero de antología y una simulación de actitudes lunfardescas provenientes de un país no tropical, sino austral. Recreación de época con 2 estrellas femeninas colombianas. Decimos quiénes eran, quienes alteraron sus cotidianos, porque no se trataba de profundizar los conflictos ideológicos de la época, sino de recrear un modo de vida provinciano en el formato de una comedia musical. Y aquí termino, para complacencia de todos ustedes, Edipo Alcalde, de Jorge Alí Triana. Tampoco está basada en una obra de teatro, pero lógicamente Sófocles, García Márquez, y es Edipo Alcalde y no Edipo Rey. Entonces, argumento: Estela Malacón Gutiérrez, de quien estuvimos hablando ahora con María Eudoxia. Orlando Sena, que fue el segundo director de la Escuela de Antonio de los Baños, y Gabriel García Márquez, intérprete. Yo creo que Edipo Alcalde, al igual que Tiempo de Morir, de Jorge Alí, están entre las 10 mejores películas colombianas de todos los tiempos. Bueno, intérpretes: Jorge Perugorría, de Fresa y Chocolate, Edipo; Ángela Molina, española, era Yocasta; Francisco Raval, qué lujo, ¿no? Era el Tiresias; Juan Sebastián Aragón, bueno, es sobrino hijo de Gloria Triana, bueno, Armando Gutiérrez,
Es una coproducción de Caracol Televisión, Producciones Amaranta de México y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano Cuba. Producción ejecutiva Fanny Mickey. A ver si alcanzo a leer en 30 segundos esto. Edipo, asesino de su padre, Layo, amante de su madre, Yocasta, y padre de su hermano, él mismo. Edipo no es un rey, sino el joven alcalde de un municipio conflictivo del eje cafetero. Vive en la Colombia actual y se le niega la misión de dialogar con los grupos insurgentes. Sófocles, en versión de García Márquez, con un esquema clásico que podría corresponder a la situación actual. Eso lo escribí, lo de la situación actual, en el año 85, pero creo que es visionario. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son los actores del conflicto? Entonces, Sófocles en versión de García Márquez con un esquema clásico que podría corresponder a la situación actual. Destino inexorable que pesa sobre el individuo y trastorna su razón. Venganza que engendra una violencia circular y arrastra irremediablemente a todo un país hacia el caos colectivo. Búsqueda infructuosa de una paz social y de la seguridad personal. Desgobierno o aquella ineficacia militar que genera violentos enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares, fuerzas oscuras que perturban el normal funcionamiento de una nación y Estado de Derecho en peligro de extinción, o el cuadro desolador de nuestra realidad en donde también rondan los fantasmas del narcoterrorismo, el fracaso de las negociaciones de paz y el fuego cruzado entre 2 o 3 bandos que acechan sin contemplaciones sobre una población campesina. Termino, pero esto fue escrito en el año 85. Sí parece un... Sí, creo que cae al pie de la letra, o sea, Jorge Ali Triana, visionario. Visionario. Gracias.